Empezar este diálogo tercero sobre la investigación sobre el teatro del siglo de oro, últimas propuestas desde las humanidades digitales. Espero que no se asuste la gente con el título. Ayer bromeaban Álvaro y Elena respecto al rechazo que pueden causar las humanidades digitales. Todos trabajamos por lo mismo, ¿no? Y todos tenemos el mismo objeto y la misma pasión por el teatro del siglo de oro. Y todos somos numantinos y romanos defendiendo el teatro del siglo de oro e investigándolo con lo que nos parecen las mejores herramientas, ahora también con las estrategias, las tecnologías de las humanidades digitales y todo lo que lo digital nos ofrece, ¿no? Tanto para la investigación como para la difusión e incluso para la representación, ¿no? Ya hemos tenido oportunidad de ver puestas en escena que hacen un uso de la tecnología realmente maravilloso, imaginativo, ¿no? Entonces, bueno, lo importante a lo mejor es sencillamente trabajar bien y ya está, ¿no? Entonces, trabajando bien se pueden hacer propuestas desde una óptica más tradicional y también se puede utilizar la tecnología digital, ¿no? Entonces, este es el tema de este diálogo que ahora iniciamos y en el que van a participar Simon Kroll, de la Universidad de Viena, Elena Truán, de la Universidad de Salamanca, Álvaro Cuéllar, que bueno, está haciendo ahora una estancia todavía en Estados Unidos, ¿no? Y yo mismo, que trabajo en el grupo Prolope de la Universidad Autónoma de Barcelona. Lo que vamos a hacer, si os parece bien, es empezar con una pequeña intervención de cada uno de los participantes en este diálogo, ¿no? Y luego vamos a empezar a dialogar y a dialogar también con el público, y lo iremos pautando un poquito todo. En primer lugar va a hablar Simon Kroll, que es investigador de literatura hispánica en el Departamento de Lenguas Románicas de la Universidad de Viena. Se doctoró en 2015 con una tesis sobre los autógrafos de Calderón y su proceso de escritura. Entre sus publicaciones destaca la edición crítica de la comedia El secreto a voces de Calderón, junto con Wolfram Aichinger y Fernando Rodríguez Gallego en 2015, la edición bilingüe de la comedia Los empeños de un acaso, comedia de enredo de Calderón, y la monografía publicada en este año mismo, ¿no?, por Reichenberger, Sonido y afecto, un estudio de las asonancias calderonianas. Es pura investigación dura, ¿no?, sobre el teatro del siglo de oro. Y de esto se trata, ¿no? Ahora, lo que nos va a contar ahora, dirige un proyecto sobre Sound and Meaning in Spanish Golden Age Literature, financiado por la Fundación de Ciencia Austríaca, y en este proyecto propone un estudio métrico cuantitativo del teatro del siglo de oro con la implicación de métodos digitales, como un programa de expansión métrica y programas de análisis cuantitativos de fenómenos métricos, que se relaciona con la monografía que acaba de publicar en Reichenberger, y es sobre lo que nos va a hablar hoy. Entonces, Simón, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Ramón, muchísimas gracias a Germán como su obligado por la invitación, y muchísimas gracias al público por venir, por estar aquí con nosotros para pensar juntos el teatro del siglo de oro. Mi proyecto de investigación actual se basa en una hipótesis que se puede criticar, pero a lo mejor viendo lo que hemos visto ayer con la representación de la numancia y lo que ahora acaban de explicar los profesionales de teatro, yo veo confirmada mi hipótesis. La hipótesis es que el teatro en verso, especialmente el teatro clásico en verso, construye espacios sonoros que son bastante más complejos de lo que a lo mejor a primera vista nos parece. Y el afecto que busca crear tanto el teatro barroco como el teatro cervantino, a mi modo de ver, está principalmente en el sonido de los versos.
Por eso a mí me parece importantísimo intentar recrear la fonética o al menos una aproximación. Yo he traído a colación dos ejemplos para ver por dónde van los tiros, ¿no? Una parte sacada del Castigo sin venganza y un verso de Calderón, de un auto sacramental, que son versos que tienen una rítmica, por así decir, bastante peculiar, porque tienen varias sílabas acentuadas seguidas, ¿no? Es viento, es polvo, es humo, es sombra, es nada. Ese tipo de acentos contiguos, sílabas acentuadas, contiguas, son puro azar, son cosas que estableciendo más teoría métrica tenemos que eliminar, decir, bueno, si no, aquí se cae un acento porque sí, porque no, o a lo mejor son efectos buscados por los poetas, efectos buscados para crear afectos. Lo mismo acabo de defender en este libro, que ya se ha mencionado, Sonido de afecto en Calderón, donde, por cierto, no trabajo todavía nada con humanidades digitales, haciendo pues una labor bastante ardua de comparar pasaje tras pasaje de diferentes romances teatrales de Calderón, mirando por correlaciones entre efectos sonoros, como por ejemplo el uso de ciertas asonancias, y afectos. Y he podido, defiendo en este libro, que afectos negativos, intervenciones del diablo o de personajes alegóricos negativos, están muchas veces marcados, o dicho de otra manera, cuando un personaje suelte un romance con una asonancia en UA, por ejemplo, o en UO o un OE, son momentos muy sombríos o momentos de catástrofe casi siempre. Y aquí pues tienen un ejemplo de una comedia, es una obra cómica, una comedia de capa y espada, sin embargo un personaje narra la muerte de un amante suyo, y en este espacio sonoro pues prevalece muy claramente la asonancia en UA. Sin embargo, lo que queremos hacer ahora, y Álvaro pronto formará parte de ese proyecto, es llevar este estudio manual a un estudio pues cuantitativo con la ayuda de métodos digitales. Entonces hemos escrito un programa bastante amplio de escansión métrica que es capaz de escandir, no sé si se ve ahora, probablemente es un poco pequeño, pero que es capaz de escandir verso por verso el teatro del Siglo de Oro completo, siempre que tengamos los textos de formato digital y en un formato determinado. Pero ese programa nos saca de manera automática el número de sílabas, el patrón rítmico, el núcleo vocálico, etcétera, etcétera. Y de esta manera, una vez establecida en una base de datos con todos estos enriquecimientos rítmicos y métricos, podemos ir haciendo métrica y rítmica cuantitativa. Y bueno, algunos ejemplos luego vamos a ver Pero más. realmente me fascina, Simón, de tu trabajo, que realmente estás atentando contra la idea de Saussure de signo y significado. O sea, tú no crees en la arbitrariedad del signo y el significado. Es una cosa increíble. O sea, me gustaría que explicaras un poquito más sobre esto. O sea, porque tú, lo que dices en tu libro, que me lo he leído hace poco, es que los sonidos están relacionados con unas situaciones específicas, no en unos momentos, y es increíble realmente eso para la lengua, lo que implica, ¿no? Que no sé, si puedes explicar un poquito más. Pues sí, bueno, la pregunta más difícil al principio. Pero es que eso me ha fascinado. Pues sí, uno de los primeros capítulos de este libro efectivamente entra un poco en debate con la teoría de Saussure, que tenemos todos bastante dentro, de simplemente suponer que no hay ninguna relación entre el sonido y el sentido, ¿no? Básicamente, bueno, hay esas pocas excepciones, las onomatopeyas y pocas cosas más. Pero haciendo estudios empíricos, que no los he hecho yo, pero otros colegas lingüistas, pues han podido evidenciar que tampoco es así. O sea que muchas veces la sonoridad de una palabra da información, quizás no siempre tanto sobre la semántica concreta, pero eso sí sobre el valor emocional
de una palabra, de una frase. Y claro, los poetas aprovechan esto a lo máximo, y Calderón y Lope ahí son los mayores maestros que yo he visto en mi poco recorrido hasta ahora, así que eso es algo que está, por mucho que se quiera debatir. Pero bueno, no me quiero extender demasiado al principio porque iba a ser una breve presentación, ¿no? No, muy bien. Muchísimas gracias, Simón, y gracias a Álvaro por la pregunta. Y ahora es que es un tema muy interesante. Seguimos con los turnos de presentación y entonces en este momento va a hablar Elena Truán, que es doctoranda en la Universidad de Salamanca, bajo la dirección de Alejandro García Reilly. Su tesis consiste en una edición crítica de la obra El saco de Amberes, atribuida a Calderón de la Barca, junto con su traducción al inglés. Ha estado investigando sobre el espacio escénico en el que se desarrollarían las obras del Siglo de Oro, trabajando en la representación gráfica del movimiento escénico a través de herramientas digitales que permiten visualizar ese movimiento escénico, ¿no?, con conciencia de los espacios teatrales de la época. Como resultado de este trabajo, Elena ha desarrollado una representación gráfica semi-animada en 2 dimensiones del movimiento escénico de El saco de Amberes, así como una reconstrucción virtual en 3 dimensiones del Corral del Príncipe de Madrid a través de un videojuego, lo que permite la interactividad y la visualización en primera persona. Entonces, si quieres, Elena, nos hablas un poquito de esto. Gracias, Ramón, y bueno, gracias a Germán por haberme invitado y a todos por estar aquí. Bueno, esto es una línea de investigación muy experimental, sobre todo voy a intentar enseñaros vídeos porque es la mejor manera de visualizarlo, que podemos resumir en eso, ¿no?, en la reconstrucción de movimiento y espacio escénico. Entonces, esto surge sobre todo de la necesidad de, a la hora de estar trabajando en una obra de teatro, estar editándola, estar prestando atención a esas acotaciones, ¿no?, a esas referencias al espacio, al movimiento, a la cantidad de personajes, pues esa necesidad de tener una conciencia de ese espacio escénico y de ese movimiento y cómo sería, porque sobre todo también sabemos pues que habría poetas que tendrían en la cabeza el corral de comedias a la hora de estar escribiendo una comedia. Es decir, ese espacio no se puede separar del texto y igual que sabemos que el texto dramático no vive solo en una página, sino que vive encima de un escenario, ¿no? Entonces, bueno, empecé a buscar porque yo tengo una falta de visión espacial tremenda y entonces no me puedo imaginar esto en la cabeza y te lleva a pensar hoy en día con las herramientas digitales que tenemos, ¿por qué no podemos usarlas para poder visualizar esto, ¿no? Entonces me llevó a encontrar alguna que otra herramienta que estaba orientada a esta idea, pero era muy primitiva, venía de trabajos universitarios que no estaban completados, y sí que encontré esta herramienta que vais a ver ahora, que se llama StageRight, y que está diseñada no para teatro como tal, sino que está diseñada para grandes coreografías de Broadway. Entonces, lo que podemos hacer aquí es hacer una representación del escenario. Aquí lo que veríais serían esos 2 círculos, serían las columnas del paño del teatro, del Corral de Comedias. Esa línea discontinua sería la cortina, ¿no? Y ahí me he imaginado una trampilla. Podemos poner las dimensiones reales, podemos llenarlo de todo tipo de mobiliario y podríamos tener una pequeña representación gráfica en 2 dimensiones, muy sencilla, a vista pájaro, de cómo sería nuestro escenario. Entonces, bueno, ya es un avance, ya puedo tener ese escenario imaginado, ¿no? Y lo que también puedo hacer, esto hay que hacerlo cuadro a cuadro, eso es verdad, es poner diferentes símbolos de diferentes colores con sus rótulos para representar los personajes. Entonces, si yo hago esto cuadro a cuadro, imaginándome cuál es ese movimiento de los personajes, y esta es la gran desventaja de esta herramienta, el tedio de tener que hacer poco a poco, cuadro a cuadro, lo que consigo es, sería pues una representación gráfica casi, te lo genera en PDF, al hacer scroll, tendríamos una especie de stop motion de cuál sería el movimiento de una obra. Aquí lo que vais a ver son los personajes, estos son diferentes personajes del saco de Amberes. Entonces, lo que yo sí que puedo hacer, si encuentro ahí, lo que podríamos hacer es conseguir una representación gráfica de cuál sería el movimiento escénico de una comedia. Entonces, ¿hasta qué punto es esto posible? ¿Hasta qué punto me es factible que estos personajes entren por aquí o salgan por allá? ¿Hasta qué punto puedo tener 10 personajes en el tablado, ¿no? Y eso nos ayuda a tener esa pequeña conciencia de cuál sería el movimiento escénico de la obra y bueno, al final no es perfecta, está llena de limitaciones,
pero tenemos una pequeña herramienta que nos permitiría reconstruir un movimiento escénico del Siglo de Oro. Y esto me llevó, obviamente, a esa frustración de esto son 2 dimensiones y yo lo quiero ver en 3 porque, insisto, no tengo visión espacial. Y entonces me pongo a pensar y pienso, bueno, a ver, las reconstrucciones en 3 dimensiones de edificios no son nada nuevo, ¿no? Se hacen constantemente, pero claro, yo no sé usar AutoCAD y yo no soy arquitecta. ¿Cómo hago esto? Entonces, bueno, esto es lo más divertido. De repente se me ocurrió, ostras, hay un videojuego al que yo juego que se llama Los Sims, algunos lo conoceréis, otros no, pero bueno, para los que no lo conozcáis, es un juego de simulación de vida. Tienes unos personajes que creas tú como te gusten, ¿no? Y los puedes hacer vivir y simulas su vida, ¿no? Les puede pasar de todo, es un juego muy complicado, tiene muchas ramificaciones, luego me preguntáis lo que queráis. Pero ¿eso qué implica? Que también puedes construir los edificios que tú quieras. Y hay verdaderos artistas que se dedican a reconstruir edificios reales, a reconstruir edificios ficticios, o sea, de todo, ¿no? Y entonces, pues yo que pensé, dije, a lo mejor esto lo podría reconstruir en los Sims. Y entonces, perdón, si tengo un mando. Entonces, esto es lo que conseguí. Me puse a trabajar con el videojuego Los Sims, me puse a reconstruir un corral del príncipe en 3 dimensiones. ¿Qué es lo bueno de esto? Es que no solo tenemos un corral del príncipe en 3 dimensiones, que esto ya se ha hecho, ¿no? Lo hizo Manuel Canseco en el año 2000, sino que además lo puedo recorrer, y lo puedo recorrer a placer en primera persona. E incluso puedo interactuar con ese espacio, puedo decirle al sim que se siente, puedo decirle al sim que vaya a una habitación, que vaya a otra, que se siente en diferentes partes del corral. Si me estoy extendiendo, decídmelo, porque con esto... y entonces, bueno, lo que podemos hacer es esto, podemos recorrer el corral de comedias como si estuviéramos allí, dentro de lo auténtico que pueda ser esta reconstrucción, que evidentemente está limitada por una serie de decisiones creativas del propio juego, y puedo observarlo desde diferentes ángulos. Entonces puedo saber más o menos cómo se vería desde las diferentes partes del corral de comedias. Lo que no puedo hacer todavía es hacer que los Sims representen el saco de Amberes y ver cómo se ve, y ahorrarme el tener que poner unos actores en un escenario y tener que montar una compañía entera para ver el saco de Amberes en un escenario. Pero bueno, ya es un pequeño avance y bueno, creo que es interesante, ha sido muy educativo, muy interesante poder recrear el corral lo más posible. Y creo que tiene proyección a futuro, no tanto por lo que llamamos gamificación como tal, no tanto porque podamos jugar con él, sino porque a lo mejor esto nos ayuda a explorar espacios desde un punto de vista que antes pues, no habíamos podido hacer porque no tenemos un corral de comedias detrás de casa, ¿no? Esto empieza otra vez. Y bueno, ya está, esto es un poco lo que he hecho. Muchísimas gracias, Elena. Yo voy a permitirme hacer solamente una reflexión muy rápida para dar la palabra a Álvaro, ¿no? Pero es esto, ¿no?, lo que es llamativo de las humanidades digitales, que en realidad, bueno, parece que estamos utilizando herramientas que pueden hacernos falta. Bueno, en la medida en que nos puedan ser útiles para enfrentarnos, incluso para enfrentarnos al texto, ¿no? Yo, por ejemplo, me dedico a una cosa que es algo tan rancio como la filología, ¿no? Y que me preocupa fundamentalmente el establecimiento del texto, y quiero decir, esto ya es dentro de lo que es el concepto más clásico de la filología tradicional, ¿no? Siempre los filólogos hemos tenido un problema, y era un poco lo que decía Elena, ¿no? Que nos falta esta imaginación escénica. Entonces nos enfrentamos al texto, pero a lo mejor no nos damos cuenta de que hay un personaje que no está en ese momento en escena y no puede tomar la palabra. Y yo, que me dedico a la edición de textos, ¿no?, esa conciencia no la tengo. Hay gente que sí. Por ejemplo, yo que sé, Victor Dixon la tenía, ¿no? Y nosotros en un determinado momento hicimos una edición de un texto en el que le dábamos la palabra a un personaje que era lo que decía el testimonio bueno, que estábamos usando en ese momento, ¿no? Y no nos habíamos dado cuenta de que, bueno, es que ese personaje en ese momento no está en escena, ¿no? Porque nos falta esta imaginación y esta visualización, que es al final lo que tú propones, ¿no? De manera que es esta manera en la que estas herramientas nos pueden ayudar a enfrentarnos a nuestro trabajo, ¿no? Y es ese acercamiento al texto. Y es algo tan básico como lo que proponía esta filóloga, ¿no?, del leer teatro, ¿no?, que no es tan sencillo, leer teatro, ¿no?
Entonces, muchas gracias, Elena. Entonces, a continuación va a hablar Álvaro, que se dedica a investigar la aplicación de las técnicas informáticas en la literatura del siglo de oro. Él ha recibido una beca, la Caixa, para estudios de posgrado en el extranjero. Es codirector del proyecto ETSO, Estilometría aplicada al teatro del siglo de oro, junto con nuestro querido Germán Vega, y colabora en distintos proyectos como ISTAE, Moretianos, Proteo, etc. Se está prodigando mucho. Está a punto de doctorarse en estudios hispánicos en la Universidad de Kentucky, y el curso que viene comenzará como postdoc en la Universidad de Viena, donde se integrará en el proyecto Sound and Meaning in Spanish Golden Age Literature, dirigido por Simon Kroll. Hoy nos va a hablar Álvaro de cómo la inteligencia artificial posibilitó el descubrimiento de La francesa Laura, una comedia desconocida de Lope de Vega. Álvaro nos va a hablar de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en 4 vías fundamentales para el estudio filológico: transcribir automáticamente impresos y manuscritos antiguos, descubrir el autor que ha escrito el texto, datar automáticamente la obra y encontrar al copista del documento. Bueno, se va Adelante, a intentar. Álvaro, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí con vosotros, sobre todo por poder estar... Sí, a ver si funciona. Es que me pega esto. Ya, no es tan fácil. Más o menos se me oye, más o menos bien. Bueno, pues estoy muy contento de estar aquí con vosotros, y sobre todo uno se siente muy pequeñito de estar aquí rodeado de estos gigantes de la investigación. Y en esta presentación quería hablaros un poco de lo que he estado haciendo en los últimos años, sobre todo referente a la aplicación de inteligencia artificial al teatro del siglo de oro. Sobre todo en este caso quería hablar de una obra que es La francesa Laura, la cual creemos que hemos hecho este hallazgo, el profesor Germán Vega y yo creemos que podemos atribuir este texto a Lope de Vega. Y el estudio, en principio, aparecerá en el anuario en enero, si nos lo aceptan. Y quería transmitiros qué técnicas, qué métodos hemos utilizado para conseguir no dar con esta obra perdida de Lope de Vega. Para empezar, para poder llegar a la inteligencia artificial, sí que es necesario pasar por las técnicas que nosotros empezamos a utilizar, que son las técnicas de estilometría. A ver si funciona esto. A ver, sí, ahí está. Es importante tener claro estos principios básicos de estilometría para poder avanzar hacia la inteligencia artificial. Básicamente, para los que no lo conozcáis, nosotros partimos de una hipótesis muy sencilla, que es que cada autor utiliza las palabras en unas proporciones distintas. No es lo mismo cómo se usan las palabras en Fuenteovejuna, cómo se usan las palabras en La vida es sueño, cómo se usan las palabras en El lindo Don Diego. Estas proporciones las podemos pasar a un plano, como lo veis aquí, un plano en 3 dimensiones, como estos que hacíamos en el colegio. Por ejemplo, esto es totalmente idealizado, pero imaginemos que en Fuenteovejuna, por cada 100 palabras, 2 son noche, vida se utiliza 6 veces y amor se utiliza 4 veces. Pues podemos graficar el punto exactamente en este punto en el espacio. Pero si esto lo hacemos con otra obra, por ejemplo con La vida es sueño, veríamos que estas proporciones son distintas y podemos graficar este punto en otra parte del plano, ¿no? Podemos convertir toda una obra teatral en un punto en el plano. Entonces lo que hemos hecho tradicionalmente es medir la distancia que hay entre estas 2 obras, entre estos 2 puntos. Y lo que suele pasar es que se tienden a relacionar las obras por su autoría, es decir, aparecen más cerca las obras, todas las obras de Lope de Vega y en otra parte todas las obras de Calderón. Y nosotros, por supuesto, no lo hacemos con 3 palabras, sino con muchas de estas. Esto es lo que nos ha posibilitado, gracias al proyecto Estilometría aplicada al teatro del siglo de oro, ofrecer todas las distancias que se producen en las obras de teatro del siglo de oro. Estamos ahora mismo subiendo todos los informes y yo creo que este año van a estar ya todos colgados en la página. Como por ejemplo pasó con un caso muy bonito, el de La monja alférez, en la cual las obras más cercanas eran todas de un autor inesperado, que era Alarcón, ¿no? un autor novohispano. Entonces, gracias a estas distancias pudimos descubrir que la obra realmente era de Alarcón. Y aprovecho aquí una cuña publicitaria para decir que también está en marcha
la base de datos Texoro, en la cual ofrecemos, tenéis la posibilidad de buscar en este repertorio inmenso de 2.800 obras. Y ya sin más, voy muy rápido, pero luego ya no hablo, lo prometo. Vamos a hacer el salto a lo que implica la inteligencia artificial, porque hasta ahora estamos hablando de distancia, estamos hablando de algoritmos sencillos que tienen unos cometidos específicos. Pues eso, calcula la distancia entre estos dos puntos, suma estos dos números, abre esta carpeta. Pero lo que hace la inteligencia artificial, en mi caso, por ejemplo, es, y por eso es inteligencia artificial, es intentar aprender. Es decir, estos algoritmos lo que hacen es intentar acometer un propósito, pero mediante un aprendizaje. Es decir, el algoritmo está aprendiendo a hacer una tarea cada vez mejor. Y esto es algo así muy abstracto, que parece muy complicado, pero podemos verlo de forma muy sencilla. Si tenemos, por ejemplo, estos dos bloques de obras, lo que va a hacer el algoritmo es intentar separarlas de la mejor forma posible. Entonces lo que va a hacer es lanzar un vector, lanzar una línea que va a intentar separarlas. Al principio lo va a hacer muy mal, no lo va a conseguir, no va a conseguir separar estos dos grupos, pero poco a poco, el algoritmo se va mejorando, por eso es inteligencia artificial, y finalmente va a conseguir separar estos dos conjuntos de la mejor manera. Por eso lo llamamos inteligencia artificial, porque el algoritmo es capaz de aprender a realizar esta tarea y mejorar sobre la marcha. Y entonces, una vez que hemos aprendido esto, ya muy rápidamente podemos aplicarlo a un sinfín de tareas en el siglo de oro. En el primer lugar, podemos utilizarlo para transcripción automática a través de herramientas que ya existen, no tenemos tampoco que hacer nosotros el código, pero a través de Transcribus o de iScriptorium podemos transcribir automáticamente manuscritos impresos. Aquí, por ejemplo, tenéis el manuscrito de la francesa Laura, un manuscrito que estaba perdido en la Biblioteca Nacional, no tenía el nombre de ningún dramaturgo, ni había ninguna relación con este manuscrito con Lope de Vega. Y con nuestra transcripción automática, que lo podéis hacer en casa muy fácilmente con la herramienta y con los modelos que están abiertos al público, se puede hacer esta transcripción automática que no solo transcribe, sino que también moderniza el texto si así lo queremos. Y realmente con este manuscrito en concreto funcionó muy bien. Y es que no sé si se puede leer algo, pero es prácticamente perfecto. Que no la halló el cuidado, la hacienda ni la honra, que después de haber hecho las diligencias todas, se transcribió muy bien el documento. Una vez que hemos transcrito este documento, nosotros hemos transcrito unos 1.500 documentos entre impresos y manuscritos. Luego realizamos este proceso de detección de autoría. Para ello he utilizado, es muy divertido, he utilizado el superordenador de la Universidad de Kentucky, que si no lo conocéis, un superordenador, un clúster, es un portátil tiene un procesador. Pues un superordenador tiene 1.500 procesadores, así puestos, uno tras otro. Entonces podemos hacer cosas que no podríamos hacer con el ordenador normal. Y gracias a estos procesos, por ejemplo, y con el método que os he enseñado antes de las líneas, con un corpus que preparé de control, conseguimos un 99% de acierto, separando obras de Lope de Vega contra obras que no eran de Lope de Vega. Entonces, una vez que tenemos este sistema, podemos aplicarlo a todos los textos que conozcamos. Por ejemplo, El perro del hortelano, lógicamente sale totalmente Lope, pero Ibáñez sale Lope, La vida es sueño, el resultado es que no es de Lope de Vega, El lindo Don Diego, pero hay resultados más interesantes, como por ejemplo Mujeres y criados, obra descubierta por Alejandro García Rey de hace unos años, pues el resultado es efectivamente Lope de Vega por todos los lados. Siempre ayuda a la verdad, otra obra de Alejandro García Rey, que no sé si está por aquí, creo que no. Creo que no. Se está viendo online, seguro. Y también, ¿cuál es el resultado? Pues totalmente Lope de Vega. Yo he hecho lo que he podido, Fortuna lo que ha querido, se habló aquí el año pasado de esta obra, por Abraham Madroñal, también totalmente Lope de Vega. Y lo que pasó con la francesa Laura, tuvimos este resultado también de que se atribuía a Lope de Vega, y tengo ahí un recordatorio que dice, este no es un resultado habitual, es decir, esto no pasa todos los días, hemos analizado cientos de manuscritos impresos y esto no ha pasado, solo ha pasado con unas poquitas, se cuentan con los dedos de obras que parece que pueden ser de Lope de Vega. Entonces esto es así como vimos que esta obra podía ser del autor. Una vez que tenemos esto, podemos también proceder a la datación automática. Esto es algo en lo que he estado trabajando el último año, sobre todo en Lope de Vega, porque es el único autor del que tenemos muchísima obra y tenemos el maravilloso estudio de Morley Bruberton que nos facilita muchísimo la vida. Y es el mismo proceso exactamente. Tienes que entrenar a la máquina con unas obras de datación segura y gracias a eso luego puedes pedirle
al proceso que diga de qué datación es un nuevo texto que introduzcas. Y he conseguido un 96% de acierto en la datación a Lope de Vega en unas determinadas franjas, siguiendo a Morley Brewerton. Ya casi acabo. Por ejemplo, Mujeres y criados, lo que voy haciendo es clasificar la obra cada vez en una franja más estrecha y consigo llegar a una datación entre 1605 y 19, que es lo que, por ejemplo, lo que dice Alejandro, sus estudios, siempre ayuda a la verdad, también se clasifica bien, yo he hecho lo que he podido, Fortuna lo que ha querido, y la francesa Laura también se clasifica, por lo que entendemos, en el periodo que le corresponde. Y ya para terminar, simplemente la detección automática de copistas es en lo que estamos trabajando últimamente, por una parte con Alejandro García Reidi, con los copistas en general, con su maravilloso proyecto de manos, y con Sonia Boadas estoy intentando trabajar también específicamente en Lope de Vega, porque nos interesa mucho Lope de Vega, y podemos hacer un proceso muy similar. Podemos enseñar a la máquina a intentar reconocer de quién es el trazo con el que está escrito, ¿no? ese documento, de quién es la mano. Es un proceso muy similar en el cual entrenas a la máquina y luego la máquina te va a decir de quién es esa mano, quién es el copista. Y está funcionando bastante bien, aunque estamos todavía en desarrollo. Así que la inteligencia artificial nos puede ayudar en la investigación del teatro del siglo de oro, en transcripción, autoría, datación y detección de copistas. Yo me callo ya y no hablo nunca más. Muchas gracias. Bueno, espero que... Vas a tener que hablar inmediatamente porque te quiero plantear una pregunta. Solamente, bueno, yo no sé no sé si somos conscientes de todas las implicaciones de lo que ha estado explicando Álvaro así, con esa velocidad y con esa humildad, ¿no? Porque tal vez si fuéramos conscientes de todo lo que implica, deberíamos haber estado oyendo entre el público ¡wow! Todo el rato, ¿no? Pero es bastante bestia. Solamente, ahora eso lo comentaremos ahora con detalle, ¿no? Solamente respecto a tu... Ay, las quitado. Bueno. Cuando en esas diapositivas donde ponías Lope, sí. Entiendo que... Ay, sí, no lo he explicado. Claro, porque estás combinando diferentes tecnologías que... A ver. No, es una Perdona. cosa. Simplemente que la parte de arriba, Lope, era que se ha analizado la obra completa. Luego era analizada en 2 mitades y en 3 tercios. Claro, es verdad, no lo he explicado. Entonces, simplemente para ver si la máquina es también capaz de detectar la autoría, no con la obra completa, sino por partes. Lo cual también está funcionando bastante bien, porque hay algún estudio de una obra que a lo mejor se cree que la última parte la pudo escribir otro autor y la máquina es capaz completamente de detectar que la última parte ha sido escrita por otro autor. Entonces, eso era, ¿no? Era por partes. Bueno, yo creo que vamos bien de tiempo. No sé si me puedes pasar Sí. Esto y poner la biblioteca digital. Gracias. A ver. No, es que yo estaba pensando, bueno, si no da tiempo de explicar lo mío, yo lo mío no lo explico y ya está, pero bueno, como parece que hay tiempo, pues también hablo yo de mi libro. En nuestro grupo de investigación, en ProLope, donde nos dedicamos a la edición del Teatro del Siglo de Oro, y bueno, cuando hace unos días no estábamos en un trabajo de fin de máster que se presentaba en un máster en el que participo, que se imparte en nuestra universidad, un máster de Humanidades y Patrimonio Digitales, ¿no? Y una de las profesoras que estaba en el tribunal decía, sí, yo ya veo que tú te has pasado al lado oscuro, ¿no? Y yo le decía, bueno, sí, a mí las humanidades digitales me convencen, pero si quieres te paso algún artículo del lado claro, ¿no? Pero entonces, de todas maneras, al final lo que hacemos aquí desde el lado oscuro, que es el que voy a presentar ahora, es nada más que prestarle la misma atención que siempre le hemos pretendido prestar al texto, ¿no? La atención de cuidar la edición del texto, intentar esclarecer qué era lo que decía Lope, ¿no? Y recuperar los textos de Lope. Entonces nosotros llevamos adelante este proyecto de biblioteca digital que, bueno, para los colegas investigadores tal vez sea educativo y pedagógico decir que si piensan en meterse en un proyecto así, que se lo piensen antes 2, 3 y 4 veces, porque es realmente una pesadilla. También puedo confesar que a nivel de grupo de investigación, o sea, ha sido realmente una pesadilla,
y es traumático, es bastante fuerte la cosa. Pero tal vez al final, después de tantísimo esfuerzo, el resultado merezca la pena, ¿no? Y un poquito es lo que voy a presentar aquí. Nosotros esto ya, en principio está ya funcional, lo que voy a presentar. Todavía no está publicado, queremos acabar de introducir algunos textos y algunas obras todavía, pero bueno, esto es lo que pretendemos proponer, ¿no? Que es la Biblioteca Digital Prolope. Tenemos un modelo de trabajo que es el de en la Internet Shakespeare Editions, ¿no? Bueno, lo que pretendemos al final es ofrecer los textos de Lope de Vega. Aquí tenéis el texto, esto es ya una edición digital en el reparto, ¿no? Las dramatis personae, ¿no? Nosotros hacemos la edición completa, la vertimos a la red. El estudio introductorio, con todo tipo, perdón, me voy a levantar, con todos los apéndices, con todo el aparato de apéndices que lleva, ¿no? Aquí tenemos la nota onomástica, las variantes lingüísticas, o sea, toda la riqueza de la edición crítica que nosotros preparamos la queremos ofrecer en la edición digital. Y el propio texto, como decía antes, aquí tenemos la visualización del texto con el número de verso, las acotaciones, los nombres de los personajes, un fragmento de texto normal, ¿no? Y luego, bueno, pues cómo se pueden consultar las notas, ahí tenemos cómo se visualiza una nota aclaratoria, ¿no? Que van evidenciadas así, sencillamente con la palabra nota, ¿no? Y aquí también tenemos el aparato crítico, entonces ahí las diferentes lecturas de los diferentes testimonios, A, B, C, en fin, es una edición crítica en el sentido más tradicional, ¿no? Pero presentada con medios digitales. Y este es el gran esto podría ser bastante parecido a un aparato crítico normal, ¿no? A una presentación normal, y esto, por ejemplo, nos lo permite la herramienta digital, ¿no? Asignamos un color y una sigla a cada testimonio y entonces podemos nosotros invocar el ver todos los testimonios o ver solamente algunos, ¿vale? Podemos decir, solamente quiero ver todos los testimonios y las variantes de los diferentes testimonios, o elegir solamente dos. Luego, bueno, si nosotros situamos el cursor encima de la sigla, nos da efectivamente a qué testimonio corresponde, y luego tenemos diferentes posibilidades de descarga de la edición en XML, o sea, todo esto está elaborado con un lenguaje demarcado, que es TEI, ¿no? Es el formato más divulgado dentro de lo que es la edición digital, y nos podemos descargar los archivos en TEI, podemos descargar HTML, en PDF, RTF, TXT, ¿no? Todo esto es muy laborioso, esto es la labor de marcado que hacemos, ¿no? Y es difícil de gestionar. Tenemos planes de ofrecer solamente los apartados básicos de la edición, ¿no? Digamos el texto con los personajes, o la edición completa con todas las variantes. Vamos a ver, pues aquí. Y esta es, bueno, el menú de búsquedas, que yo creo que nos pone un poco pues la miel en la boca a todos, que esto nos gusta bastante, ¿no? Podemos realizar búsquedas de palabras sobre las notas, sobre el prólogo, ¿no? Y luego también, imaginaos que queremos hacer un estudio de la asociación de la palabra amor con las quintillas. Como nosotros hemos marcado las quintillas, podemos lanzar búsquedas de palabra amor y escoger que nos la busque solamente sobre la etiqueta de quintillas. En realidad, las posibilidades de búsqueda, de explotación, de análisis, son múltiples, ¿no? Es nada más que echarle imaginación y ver qué es lo que queremos implementar, si queremos hacer esta página de búsqueda más compleja y ofrecer más posibilidades. Pero fundamentalmente es
que estamos trabajando y prometo que me callo y ya no puedo hablar. Bueno, a partir de ahora yo tengo preguntas para mis colegas, vosotros a lo mejor también tenéis preguntas entre vosotros y también tiene preguntas el público, o sea que tenemos tiempo para hablar. Yo si no, yo desde luego puedo abrir perfectamente el fuego, como queráis. Si hay alguna pregunta del público o... Bueno, pues entonces voy a empezar yo con Simon. Te quería hacer una pregunta, como hablabas de expandir, ¿no? ¿Cómo habéis manejado la ortología? O sea, si habéis tenido en cuenta problemas ortológicos, si está contemplado, pues eso, si hay un desplazamiento del acento, ¿no? Si yo me encuentro, pues, médula, ¿no? Y sé que en el Siglo de Oro se pronunciaba medula, ¿no? ¿Esto lo habéis tenido en cuenta o...? Pues sí, claro, eso lo estamos teniendo en cuenta porque es un proceso. Estamos estableciendo un diccionario de palabras de excepción, digamos. Y el programa, cuando se encuentra con una palabra así, mira si es el caso normal de excepción, es decir, que por ejemplo el caso más sencillo sería el por qué al final del verso, ¿no? Desplazamiento de acento. Eso, al menos en Calderón, en el 99% de los casos es agudo, ¿no? Y entonces, si en general cuadra el verso al programa, es decir, si le sale dentro de octosílabos, si le sale otro octosílabo, mirando ese diccionario de palabras raras, digamos, de palabras con excepción, coge simplemente la excepción. Pero a veces hay excepciones de las excepciones, y entonces hay... Entonces el programa sabe si antes hubo un octosílabo, que es bastante probable que va a salir otro octosílabo, y entonces intenta arreglar hasta que le salga a lo mejor otro octosílabo, y es capaz de deshacer la excepción también. Pero bueno, después es cierto que hacemos una revisión manual, quizás no verso por verso, pero sin embargo bastante detenida. Es bonito lo de escansión automática y tal, y funciona muy bien y soluciona dudas y tal, pero muchas veces pues una revisión manual está detrás siempre. Por eso igual también no te iba a hacer la pregunta difícil, ¿cuántas obras habéis sacado ya en ese formato? Pero nosotros estamos un poco en lo mismo, somos pocas personas en mi proyecto actual, y nada, pues la revisión manual es importante en esas cuestiones, pero requiere muchísimo tiempo, y es tiempo que luego no se ve tanto, ¿no? Luego los evaluadores de los proyectos, bueno, ¿y qué has hecho? Bueno, he revisado esta obra. Ha llevado mucho tiempo, pero ahora no tiene error. Nada, y bueno, no lo dije en mi primera presentación, pero quería brevemente, pues así parece bueno, eso no se ve nada aquí, ¿no? Pero lo que sí se ve es que podemos hacer cuantificaciones del uso de los octosílabos, por ejemplo, ¿no? De los diferentes patrones rítmicos, y podemos ver que de autor a autor varían bastante. Y como ejemplo puse una obra, La confusión de un jardín, que tiene un poco de problemas de autoría, y bueno, luego volvemos allá. Eso se puede verter obviamente en bonitos gráficos, y como ejemplo para esta ponencia pues elegí Acertar errando, que es una obra que muy probablemente no es de Lope, y vemos que el uso de los diferentes patrones del octosílabo casi nunca está dentro del uso normal de Lope. Es decir, nuestros resultados sobre el octosílabo, cuantificándolo, nos dan resultados bastante curiosos sobre el uso scribendi de los diferentes autores. Wow. Aquí he comparado simplemente Calderón y Lope, y vemos que en la mayoría de los casos son diferentes. Aquí, para ver cómo parecería una obra normal, eso es La Dama Boba, y se compara con Calderón. O sea, la rayita pequeñita es La Dama Boba, y este color marrón naranjo es Calderón. De nuevo vemos que simplemente usando el uso cuantificado de octosílabos nos indica que esa obra no es de Calderón. Haciéndolo al revés, con La Dama Duende y comparando con Lope, es lo mismo. Allá de Rayo, otro caso así, bastante igual.
Y volviendo a la confusión de un jardín, que hace poco presentó Alejandra Ulla, que no sé si está, está llegando, que parece que ya pues, ni es de Lope ni de Moreto, pues mirando el octosílabo sale un poco lo mismo. Comparándolo aquí con Calderón, pues se ve que aún más fuerte que los otros casos que vimos antes, se sale prácticamente siempre de Calderón, pero también se sale prácticamente siempre de Moreto. Qué bueno. Entonces ahí parece que el uso diferente de los diferentes posibles octosílabos puede dar una pista más sobre el uso scribendi. Claro, a lo mejor habéis entendido que el título de mi proyecto era Sound and Meaning, y yo en realidad esperaba otros resultados. Yo esperaba que a lo mejor podemos ver un octosílabo trágico. Hay una página web también que está todavía un poco en marcha, pero lamentablemente no hemos dado con resultados de este tipo. O sea que hay octosílabos más frecuentes en tragedias que en obras cómicas, por ejemplo. No habéis dado con eso. De momento no, ni en Lope ni en Calderón. Bueno. Entonces, Es que, ahí... ¿cómo separas tragedias y comedias para empezar? Porque es un tema complicado. Claro. Yo lo he intentado separar el corpus de Lope de Vega en tragedias y comedias, y es que todo está a medio camino, excepto algunas obras muy concretas. A veces incluso es ya simplemente no mirando octosílabos, es difícil. Sí. Después claro. pensé, bueno, vamos a verlo por personaje, a ver si personajes tienen otras preferencias, diferentes preferencias, pero tampoco, como ejemplo, he cogido Eco y Narciso de Calderón y vemos que casi siempre es igual. O sea, bueno, eso era un poco lo que esperaba que saliera, de momento todavía no, pero a lo mejor, volviendo acá, en la base de datos, si alguien lo puede ver, hay una columna que dice género, creo, gender, ¿no? O sea, es el género del personaje, si es femenino o masculino. Entonces, no mirando solo un personaje femenino de una obra, sino a lo mejor todos los personajes femeninos de Calderón, frente a todos los personajes masculinos de Calderón, a lo mejor sí nos damos con resultados. Porque claro, esto ahora lo que hice con Eco y Narciso fue a base de una sola obra, que quizás es un poco demasiado poco texto para ver resultados estadísticamente relevantes. Pero las posibilidades de lo que has dicho sobre el ritmo y la autoría, eso ya, ¿no? Es impresionante. Yo estoy pensando en ritmo y datación también. Claro, es que ahí, o sea, si tú combinas, claro, ¿no? lo que ha estado explicando Álvaro, claro, con nosotros ahora podemos decir bueno, si acaso podemos pasar a eso. Pero yo tengo una pregunta, pero que va en relación con todos los proyectos, ¿no? Pero que, o sea, ¿qué es lo que nos ofrece, lo que nos iba explicando Álvaro, y también ahora lo que nos ha dicho Simon, ¿no? Pues, por ejemplo, lanzar una búsqueda sobre un corpus donde hay obras anónimas, ¿no? Y decirle al buscador: encuéntrame las obras que respondan a los patrones de ritmo de Calderón o de Lope, ¿no? Con lo cual, si nos ofrece obras que todavía se figuran como anónimas, podríamos empezar a hacer atribuciones, lo cual es bastante guau. Eso es muy importante, que sobre todo que cuando nosotros hacemos estas búsquedas en estos cientos de textos y de repente salta un Lope, salta un Calderón, salta un Claramonte, tampoco no lo damos por hecho, por supuesto. O sea, no decimos, ya está, esta obra es de Lope, esta obra es de Claramonte, esta obra es de Mirada Amezcua. Lógicamente esto nos salta, es un aviso que nos hace así una luz y nos dice: vamos a mirar a esta obra, vamos a leer esta obra, vamos a estudiar esta obra, y hay todo un trabajo posterior y un estudio muy amplio para luego acreditar eso, pero sin esa primera pista de las tecnologías digitales, en muchos casos hubiera sido imposible, porque en nuestro caso es que analizamos 1600 obras y de repente una salta, la francesa Laura, pero hay que hacer todo ese trabajo filológico posterior tan importante. Pero es que, quiero decir, eso es una técnica que usamos de siempre. Claro. Quiero decir, porque hay una prevención respecto a las humanidades digitales, ¿no? Diciendo, esto no es probatorio. Por supuesto que no es probatorio. Quiero decir, cuando nosotros utilizamos una técnica tan de especialista, ¿no? Y tan tradicional como la datación del papel, ¿cuándo la datación del papel es probatoria? La datación del papel nos ofrece un arco de fechas y es indiciaria. Entonces, si tú combinas
la adaptación del papel con la identificación de la letra, que por sí misma muchas veces tampoco es absolutamente segura, ¿no? Ahí vas cruzando datos y entonces puedes llegar a conclusiones. Yo creo que también es un poco parecido con la reconstrucción, ¿no? Porque evidentemente lo que yo os he enseñado hoy no va a sustituir a una compañía de teatro sobre un escenario interpretando El saco de Amberes. Pero si tengo que esperar a que una compañía de teatro decida que El saco de Amberes es factible para hacerla, además de día de hoy, que El saco de Amberes es muy es totalmente bélica y propagandística y de todo, lo cual no la van a querer hacer, voy a tener que montarla yo, pero si tengo que esperar a eso, no la voy a ver nunca. Y a lo mejor yo soy muy romántica en este sentido, pero yo editando El saco de Amberes le he cogido cariño, o sea, es una obra de teatro, pues es mía, y seguro que los que editáis os pasa lo mismo, ¿no? Y entonces quiero verla, quiero ver cómo va, cómo sería, quiero imaginarme y visualizar eso, pero evidentemente sustituir es imposible que sustituya. Claro, y ahí está que la reflexión que a mí se me ocurre a propósito del proyecto que has presentado tú, ¿no? Y que es aplicable un poco a todos. Y todos hemos dicho algo en nuestras intervenciones, ¿no? Que tienen relación con esto, y es que no has inventado la rueda, pero ahí está la virtud, quiero decir, es la capacidad de sacar una utilidad que tú le encontrabas al juego de los Sims, ¿no? Para realizar investigación que a nosotros nos es útil, precisamente ¿para qué? Para aproximarnos al texto, y además a un texto muy peculiar, porque es un texto que tenemos que imaginar puesto en escena, ¿no? Y entonces ahí es donde un poquito, que esto es lo de no inventar la rueda, ¿no? Creo que, porque tú has mencionado Transkribus, ¿no? Claro. Y era un poco la pregunta que yo tenía para Simon, porque a lo mejor en tu caso yo no sé si has mencionado, ¿no? Pero ¿has inventado la rueda o también has tirado de tecnología que existía, que veías en otros proyectos? No sé si conoces el proyecto Remedka y has... Sí, claro, conocemos estos proyectos. Pero la verdad es que, bueno, el programa, tengo que decirlo con apertura o sinceridad, el programa de escansión métrica no lo he escrito yo. Yo tengo a un colega que es filólogo y informático, y él lo escribió. Así que, bueno, él obviamente se ha leído todo esto y lo conocemos todo, pero sin embargo lo escribió él desde cero, porque especialmente para el teatro teníamos más problemas, teníamos que tener un programa que es capaz de pues no analizar acotaciones, todo lo que tenemos de metatextos, ¿no? O sea, analizar un texto teatral en verso es un poco más complejo que tener un programa que analiza un soneto, o toda la polimetría, por ejemplo. Entonces ahí tuvimos otros retos, y por eso hemos empezado un poco, hemos revisado obviamente lo que hubo, pero el programa es nuestro. Es invención de rueda, muy bien. Ostras. un poco. Y bueno, ya que se ha hablado de aciertos, que de momento estamos a un 98% de exactitud. O sea, lo solemos comparar siempre con el corpus de Borja, el corpus de sonetos anotado a mano rítmicamente, y si nuestro programa corre por el mismo corpus, pues llegamos al 98 y tanto de exactitud, así que no está mal. Enhorabuena. Muy bien. No sé, si hay alguna pregunta, alguna observación por parte del público, yo voy dando posibilidades, y si no, yo sigo... Yo quería aprovechar también, sí, ya que hablamos de qué herramientas utilizamos y de dónde salen, un poco la parte fea de la reconstrucción en 2 dimensiones, la de movimiento escénico que habéis visto, es que, bueno, es una herramienta de pago. Tienes que suscribirte, es cara, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, yo esto lo he hecho con una suscripción de estas gratis de un mes. Exacto, sí. Pero, bueno, es otra de las desventajas que tiene, ¿no? Yo no sé si esta herramienta realmente se utilizará tanto en Broadway como dice su web. No lo sé. Pero desde luego es una suscripción cara que te venden como algo, vamos, como el zoom de la tecnología para los que preparen grandes cuerpos los que trabajen con grandes cuerpos de baile en Broadway, etcétera, etcétera. Y luego quería decir, bueno, los Sims simplemente fue una cosa del azar, ¿no? El hecho de que, bueno, yo jugase a los Sims y se me ocurriera y lo aplicase de esta manera.
Pero bueno, creo que ya el paso más a futuro sería ya no utilizar un videojuego que exista por casualidad para hacer edificios y que podamos utilizar para el siglo de oro, sobre todo teniendo en cuenta que su rango creativo, su diseño, evidentemente no está hecho para el siglo de oro y me faltan cosas, ¿no? No tengo golas, no tengo, bueno, solo poner unos ladrillos que fueran de un color que no fuera espantoso, pues ya eso era difícil. A futuro lo ideal ya sería meterse en poder diseñar nosotros de cero un videojuego que, aunque no sea como tal un videojuego para jugar, pero que sí que sea un videojuego para experimentar, para crear ese espacio, para poder visualizarlo, y de esto sí que hay todo tipo de herramientas, o sea, está Unity, está Unreal Engine 5 ya, que no son herramientas muy intuitivas, pero son fáciles de aprender. Entonces, yo creo que eso ya sería más a mayores la proyección que podría tener esto, el poder trabajar nosotros con algo que podamos adaptar a nuestras necesidades de investigación, de visualización del siglo de oro, de reconstrucción. Has mencionado a Manuel Canseco. O sea, de hecho, ¿usaste archivos suyos o solamente seguiste su modelo de reconstrucción? Seguí su modelo de reconstrucción sobre todo. Vale. Luego sí que había algunos planos en el DICAT que estuve utilizando, y sobre todo me guié por las descripciones en el libro de Ruano de la Aza, de la puesta en escena de los teatros del siglo de oro, y un poco con eso fui trabajando. Por supuesto, es verdad que esta representación no va a ser exacta, ni con unos planos, ni con otros, ni con la reproducción de Manuel Canseco, ni con lo que se diga en el libro de Ruano de la Aza. Trabajé con lo que tenía, evidentemente, y solo para que el juego no se encaprichase de bajarme el escenario para arriba para abajo ya fue complicado. Gente de la... Perdón. No, por favor. No, era seguir con Elena, porque creo has hablado mucho de la utilidad de la representación para la investigación, para nosotros, para realizar nuestros recorridos con los actores, pero sobre todo veo un potencial enorme también para la educación, ¿no? Para los institutos. Exacto, sí. para la universidad, pero aquí, por ejemplo, hay muchos profesores de instituto, creo que lo pueden aprovechar muchísimo, ¿no? de tu proyecto. No sé cómo sería la propuesta para que un profesor de instituto pudiera tomar tu representación y usarla en su clase. Sí, bueno, desde luego eso es un uso que me alegra muchísimo que se pueda dar a esta reconstrucción. Yo creo que ya hay hay gente que me ha dicho que ya ha empezado a utilizarlo. Es verdad, es que eso no lo he dicho, qué mal. La publicidad se me da fatal. Pero el vídeo que habéis visto aquí, en recorrido total, con una narración explicativa y de todo, está en YouTube. Y basta con buscar Corral del Príncipe Los Sims y ahí aparece. Y salgo yo, sale mi voz explicándoos un poco por qué y cómo es esto y cómo era, ¿no? Un corral. Y bueno, esa es una manera, que es mostrar el vídeo en clase, que se ve pues estupendamente y puedes ver las partes del recorrido que quieras. Y luego otra cosa importante es que los Sims, al final, si eres jugador de los Sims, es accesible, el corral es accesible para todos, porque el sistema de juego tiene incorporado una nube donde todo el mundo, por eso decía, ¿no?, que hay artistas que recrean todo tipo de edificios. Esos de edificios que tú haces se pueden subir a una nube incorporada en el juego, y cualquiera que tenga el juego de los Sims se puede descargar el corral y trabajar con el corral. Y yo creo que eso es importante también, y gracias por preguntarme esto, porque me parece importante que yo creo que el objetivo, el acercamiento a esto no debe ser: hola chicos, videojuegos, y ahora que tengo vuestra atención os voy a hablar de Lope de Vega. O sea, no debería ser así, sino que creo que esto nos permite simplemente darles una herramienta que es más cercana a ellos, porque es un videojuego, es algo interactivo, pero estás dándosela a ellos para que trabajen, y confías en que ellos trabajan, y si tienen interés vas a ayudar a que crezca. Y no es tanto decir: he hecho un videojuego en el que Lope de Vega se mueve y así me haces caso, porque si no te hablo de videojuegos no me haces caso. O sea, que me parece una manera de acercarse a la gente joven un poco más condescendiente, mientras que con esto lo que les estás haciendo es ponerlo en sus manos, y si hay un interés, desde luego va a crecer por su cuenta. A mí hay una reflexión que se me ocurre y que un poquito nos da miedo a todos, ¿no? Y que tiene que ver con algo que nos aterra a todos: el error 404, la obsolescencia, ¿no?
Y esto se me ocurre un poquito respecto al juego, ¿no? Que al uso del juego, por ejemplo. Hasta qué punto, pues claro, ese juego, pues bueno, ahora mientras está en boga y tal, pues puede ser atractivo, pero luego a lo mejor puede ser necesario hacer otra cosa. O, por ejemplo, la tecnología que yo utilizo para hacer mis ediciones, sé que va a estar siempre en uso, ¿no? Entonces, estamos ahí con este temor, y entonces sí. que estemos creando y estemos invirtiendo un montón de esfuerzo, ¿no? En una tecnología que a lo mejor va a llegar un momento que va a caducar, que no vamos a poder seguir consultando. No sé qué pensáis sobre esto. Es que es un asunto terrible lo de qué va a pasar, ¿no? Con todos nuestros proyectos, con todos los links, con todos los enlaces dentro de unos años. Porque me acuerdo que hace un tiempo para una publicación también se propuso hacer unos QR para que las personas pudieran acceder a ello, pero mi pensamiento es, estos QR dentro de 2 años van a funcionar, dentro de 10 años, dentro de 100 años van a funcionar estos QR, dentro de 500 años van a funcionar, no van a funcionar. O sea, creo que lo mejor es sacar un libro físico en papel y guardarlo en una biblioteca y dejarlo ahí para que pase a la posteridad. Es que no sé qué vamos a hacer. Aquí es donde los detractores de las humanidades digitales harán un triunfal. Es que no puedo. Pero es que tienen razón, o sea... Es verdad, es verdad. Dentro de 500 años, ¿qué hacemos? Vamos a ver. También se puede verlo un poco de otra manera, porque este tema siempre sale y todos dicen, bueno, en 2 años, bueno, he tenido un enlace por ahí y después desapareció. Ya, sí, claro, si no se sabe usarlo, sí desaparece. Pero XMLT tiene 35 años, creo que ya de historia, y los primeros textos que se han editado en XMLT siguen estando ahí y son todavía accesibles. Es decir, es un debate también un poco, yo creo que es un debate fantasma que en realidad quiere, no sé, dificultar la entrada ya plena de las humanidades digitales como una herramienta más, como un método más a los estudios filológicos clásicos. Porque sí, mira, claro, en 500 años todo va a desaparecer. A lo mejor estos libros también. Hay otros libros que sobreviven. El tuyo va a estar ahí. No creo. Pero eso, no sé, solo por eso no subirse a un tren que es muy interesante y que nos puede ofrecer más opciones, más posibilidades de visualizar, pues ¿por qué no? Claro, ahí hay una cuestión básica, y es que un conocimiento de las humanidades, un conocimiento más o menos profundo de humanidades digitales te ayuda a llevar mejores proyectos de humanidades digitales. Sí. La obsolescencia se puede combatir, ¿no? Claro. Con conocimiento. Quiero decir, precisamente lo que estabas diciendo, ¿no? Si tú utilizas una tecnología XMLT que es una tecnología de uso común por la comunidad, entonces probablemente, ¿no? Pues, bueno, o posiblemente consigas salvar los problemas de obsolescencia, ¿no? Porque en la medida en que todos dependemos de un formato como el PDF, ¿no? Pues ahí se generarán soluciones para que se pueda seguir consultando los PDFs dentro de años, ¿no? Creo que hay alguna pregunta. David. Se oye. Hola. Yo al hilo de eso quería decir que claro, hay que diferenciar entre las herramientas y los programas o las webs y los links con otras cosas como puede ser un archivo XML o con el programa que habéis escrito, Simón. O sea, finalmente eso no deja de ser caracteres que pues bueno, igual luego si se desarrolla una aplicación que implementa ese programa que habéis escrito, pues puede que esa aplicación en un momento falle, pero el código va a estar ahí, ¿no? Eso no se va a perder. Y con el XML pasa lo mismo, pues igual la página web deja de funcionar y no se ven, pero el XML no deja de ser un texto, que eso no se va a perder. Hay cosas que son más fáciles, tienen más obsolescencia, y otras que se pueden mantener más. Muchas gracias, David. Sí. Perdón para los legos, el XML, dentro de las diapositivas que yo he puesto, a los que no les gusta la informática, pues la más fea, esa que era código, eso es el lenguaje de marcado XML-T, ¿no? Y bueno, los que más o menos algo sabemos de tecnología y tal, pues sabemos que eso, usar lo que llamamos estándares, usar lenguajes muy difundidos, pues nos puede ayudar. Creo que querías decir algo. Bueno, sí, respondiendo a David, pues muchas gracias por el comentario, porque sí, a lo que apuntas, muchas veces lo que se rompe, lo que deja de funcionar,
son las superficies, ¿no? Las superficies de acceso, que estos cambian mucho. Cada cual que tenemos un nuevo sistema operativo, sobre todo en Apple, es bastante cansino porque vienen todos los años con un nuevo sistema operativo, pero en realidad nunca cambia gran cosa, lo que cambia es la superficie de acceso. Detrás del ordenador sigue igual. Entonces, lo que yo quiero defender un poco es que nosotros, humanistas, tenemos que aprender a leer lo que está detrás, lo que es el texto, lo que es nuestra materia. Es texto lo que acabas de decir. El programa que escande la métrica es texto en código, ¿vale? Es texto en otro lenguaje, en un lenguaje artificial, pero sí, es texto y como texto quedará ahí. O sea, para que este programa desaparezca se tienen que quemar todos los servidores de Google, el servidor de nuestra universidad, los servidores de GitHub, mis propios ordenadores, mis copias de... O sea, para eso tiene que haber una catástrofe bastante rotunda. Entonces no sé si aún no... Pero estamos en tiempos de catástrofe. Claro, es que nos tenemos que poner en esa situación. Yo creo que también es cuestión de... Bueno, imprimo el código, vale. Eso, imprímelo y guárdalo. También es cuestión de lo que decimos, ¿no? De evolucionar, porque, en fin, los Sims 4 pues acabará y ya se especula, va a salir los Sims 5, por eso los Sims 4 es súper barato, chicos, es súper barato bajaros. Y pues cuando salga los Sims 5, pues lo haré otra vez en los Sims 5, ¿qué le voy a hacer? Pero hasta entonces, por lo menos he hecho esto, que de todos modos tampoco había una versión física de hacerlo, salvo que hagas unas, no sé, unas marionetas o algo así. Y bueno, y cuando se acabe los Sims 5, pues aprenderé a usar Unreal Engine 5 y crearé mi propio videojuego. Y cuando se pase el apocalipsis tecnológico, pues por lo menos lo habré hecho, yo qué sé. No, pero sí que es importante contar con que disponemos de diferentes herramientas. Lo mejor es utilizar herramientas y lenguajes lo más interoperativos, lo más gratuitos, y todo esto sería lo ideal, ¿no? Y luego ya a partir de ahí lo que podamos, no sé. Y luego hay proyectos maravillosos como Archive, que están en internet y guardan copias de muchos documentos. Internet Archive. Sí, creo que sí, ¿no? Que guardan copias también de páginas web antiguas para que no se pierdan allí. Y de videojuegos también lo están haciendo ahora, videojuegos que se van a perder, y se considera que son parte del patrimonio cultural, por ejemplo, de España. También se conservan copias en internet para que permanezcan en el tiempo. Y por lo menos he hecho unos vídeos que yo creo que el vídeo sí que le quedan más años que a lo mejor a cualquier videojuego. Sí. Es curioso. Pues me parece que bueno, el jefe dice que hay que cerrar, o sea que si no hay más preguntas, vale, pues muchísimas gracias y seguimos ya esta tarde. Muchas gracias.